nuevo video en el cual vamos a seguir revisando la energía eléctrica, ¿ya? Y todo lo que conlleva la electricidad en nuestras vidas. Recuerden que el objetivo de aprendizaje que estamos viendo es el número 10, que tiene por definición analizar circuito eléctrico domiciliario y comparar experimentalmente los circuitos eléctricos en serie y en paralelo en relación con una serie de características que posee la corriente, que vendría siendo la energía eléctrica, la diferencia potencial, la intensidad de corriente, potencia eléctrica, resistencia eléctrica y eficiencia energética. ¿Ya? Esta es la clase correspondiente al día 13 de agosto de la semana 19. Ya. La clase anterior habíamos terminado con la indicación de esta actividad, en la cual aparecía la simbología de cómo poder representar esquemáticamente un circuito eléctrico y que debían dibujar utilizando esta simbología el circuito eléctrico o alguna parte del circuito eléctrico de su hogar. ¿Ya? Como dice acá, van a haber distintos símbolos para la fuente de voltaje, conductor, para un interruptor abierto, un interruptor cerrado, una ampolleta y o resistencias. ¿Ya? El símbolo de la ampolleta también se puede cambiar por ese símbolo que aparece ahí. ¿Ya? Por lo tanto, espero que hayan hecho el circuito de su casa. En cambio, acá hay un ejemplo modelo de un circuito simple. ¿Ya? Tenemos que la fuente de poder acá son las baterías que tienen las conexiones en ambos extremos porque las cargas sigan su camino desde y hacia ella, ¿ya? A través de los conductores. Por lo tanto, tenemos la fuente de poder, tenemos el interruptor abierto, como se muestra acá, y tenemos dos ampolletas o dos resistencias, como se pueden ver acá, ¿ya? Entonces, este circuito que aparece acá, que tiene una fuente de poder, interruptor y dos resistencias, dos ampolletas, se esquematiza de la siguiente forma, ¿ya? Para que lo tengan claro. Y espero que lo hayan realizado de la misma manera cuando llevaron a cabo la tarea. ¿Ya? Como se puede ver acá, cuando el interruptor está cerrado, ¿ya? Se cierra el circuito y permite que las cargas fluyan, por lo tanto las luces van a estar encendidas. Miren, disculpen, ahí el interruptor está cerrado. ¿Por qué? Como aparece acá el interruptor abierto, en realidad está abierto, no cerrado, corta el flujo y el camino de la corriente, por lo tanto no van a encender. En cambio, cuando yo activo el interruptor o cierro el camino, lo que hago básicamente es permitir que fluya la corriente y así se van a encender las ampolletas, ¿ya? Como se ve ahí, para que lo tengan claro. Bueno, para poder explicar por qué el símbolo de la ampolleta se puede reemplazar por este símbolo, menciona que tiene que ver con cualquier ampolleta que puede ser considerada como resistencia, ¿ya? En la clase de hoy, básicamente, vamos a realizar y a comparar desde el punto de vista físico y matemático dos circuitos como que básicamente son los más frecuentes en la vida cotidiana. Los circuitos se clasifican según la disposición de sus resistencias, ¿ya? La resistencia puede ser cualquier cosa que utilice corriente, ya sea una ampolleta, un televisor, cualquier cosa que utilice corriente es una resistencia. Por lo tanto, los primeros circuitos que vamos a revisar son los en serie, en los cuales las resistencias están conectadas unas tras otras, por lo que el flujo de corriente solo puede seguir un camino. Como podemos ver acá, tenemos el interruptor, ¿ya? Y tenemos esta secuencia, este flujo de corriente, y estas ampolletas se encuentran en serie, ya que el cable viene, entra una ampolleta, sale, entra otra ampolleta, sale, entra otra ampolleta y sale, como se ve acá. Por lo tanto, ¿ya? Tenemos tres tipos de resistencia acá. Bueno, en realidad son tres ampolletas, con el interruptor y la fuente de poder ahí. ¿Ya? Este está en serie. ¿Por qué? Porque el camino de la corriente eléctrica pasa necesariamente por las tres resistencias, ¿ya? ¿Cuál es la desventaja de esto? Es que si se quema alguna de las ampolletas, el resto tampoco va a encender. Si se añaden más ampolletas, disminuirá el flujo de corriente, lo que provocará que cada ampolleta conectada emita luz menos brillante, ¿ya? Su resistencia equivalente, que es como la resistencia total, se calcula con la siguiente fórmula. Esta fórmula, chicos, tienen que tener súper claro que solamente se aplica para los circuitos que estamos revisando, que son del tipo en serie. Solamente los circuitos en serie, la resistencia total va a ser igual a la suma de todas sus resistencias, ¿ya? Y claramente va a depender del valor de cada una de las resistencias, ¿ya? Por lo tanto,
Acá tenemos un esquema en el que les dice, perdón, un ejercicio, en el cual vamos a aplicar lo siguiente. Dice, dibuja un esquema que represente la conexión en serie de tres dispositivos en un circuito, cuyas resistencias son R1, 7 ohms, recuerden que las resistencias se medían en ohms, resistencia 2, 4 ohms, y la resistencia 3, 3 ohms. Luego deben calcular la resistencia equivalente del circuito. Por lo tanto, hay que hacer un esquema con tres resistencias con los siguientes valores. Ya tenemos la resistencia 1 que vale 7, la resistencia 2 que vale 4 y la resistencia 3 que vale 3. Luego de esto hay que calcular la resistencia equivalente, y como aparece acá, la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de todas sus resistencias. Por lo tanto, la resistencia equivalente de este circuito en serie va a ser igual a la suma de R1 más R2 más R3. R1 vale 7 ohms, R2 vale 4 ohms y R3 vale 3 ohms. Por lo tanto, la resistencia equivalente total va a ser de 14 ohms. Esa es la resistencia total en este circuito. ¿Ya? No es difícil de aplicar, no es difícil de utilizar. Solamente tienen que identificar que cuando es en serie, ya todas las resistencias están conectadas entre sí y la corriente sigue un solo camino. Pero, luego de que lean, como dice acá la página 102 y 113 del texto del estudiante, deben preguntarse a qué circuito eléctrico corresponden las luces que se utilizan para adornar el árbol de Navidad. ¿Ya? También vamos a tener otro tipo de circuitos que se llaman circuitos en paralelo, en donde la corriente toma más de una ruta, por lo que las resistencias se localizan en conductores distintos, ya que se encuentran en puntos comunes. Miren, tenemos la fuente de poder, el interruptor, y acá tenemos tres resistencias, ya, en las cuales tenemos dividido básicamente, el camino viene para acá y se divide en tres, y luego salen tres, ya. Por lo tanto, no hay solo un camino, porque acá la corriente toma ese camino y toma este camino. Por lo tanto, si una ampolleta falla, el resto puede seguir funcionando. Si se conectan más ampolletas, la corriente adicional viajará por los nuevos caminos, por lo que el brillo de las ampolletas no va a cambiar. Su resistencia equivalente se calcula con la siguiente fórmula. Acá la resistencia equivalente es similar a la anterior, pero la diferencia es que solo son denominadores, o sea, significa que 1 partido la resistencia equivalente va a ser igual a 1 partido la resistencia 1, más 1 partido la resistencia 2, más 1 partido las resistencias que obviamente hayan durante el camino. La resistencia total va a depender, como dice ahí, de la cantidad de resistencia, ¿ya? Bueno, en este ejercicio tenemos tres resistencias, ¿ya?, que están conectadas en paralelo, ya no están en serie. ¿Por qué? Porque la corriente, aparte de seguir este camino, sigue para acá, puede tomar ese y seguir para acá, entonces no sigue un solo camino como en este, ¿ya? Entonces, en base a eso hay otro ejercicio que nos dice si se conectan tres resistencias de 30 ohm, 30 ohm y 40 ohm en un circuito en serie, ¿cuál sería la resistencia eléctrica equivalente? Me están preguntando en serie, por lo tanto en serie es solamente la suma. 30 más 30 más 40 es igual a 100 ohms, ¿ya? O sea, si tuviéramos lo que nos están diciendo, que este vale ese 30 y ese 40, 30, 30 y 40, la resistencia total sería de 100. Pero eso no termina ahí, ¿ya? ¿Qué pasa si se conectan en paralelo? Si se conectan en paralelo vamos a tener que ocupar esta fórmula. Y esa fórmula me dice que 1 partido la resistencia equivalente va a ser igual a 1 partido R1 más 1 partido R2 más 1 partido R3. Pero R1, R2 y R3 los tengo, pues están acá en el enunciado del ejercicio. Por lo tanto, 1 partido la resistencia equivalente va a ser igual a 1, un 30avos más un 30avos más un 40avos. Al trabajar matemáticamente esto, se llega al resultado de que la suma de estas tres fracciones me da 11 partido por 120. ¿Ya? Por lo tanto, 1 partido por resistencia equivalente va a ser igual a 11 partido por 120. Lo que quiere decir que finalmente la resistencia equivalente total va a ser igual a 10,9 ohms. ¿Ya? Ustedes dirán, pero profe, ¿cómo lo hizo? Si yo quiero la resistencia equivalente, tengo dos opciones. O multiplico cruzado como aparece ahí, lo relaciono así, o invierto ambas ecuaciones. Y me va a quedar resistencia equivalente partido por 1, va a ser igual a 120 partido por 11. ¿Ya? Es lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, la misma resistencia en un circuito en serie, la resistencia total es de 100 ohms, en cambio en un circuito en paralelo es aproximadamente el 10%, el 11%.
Por lo tanto va a depender también de cómo estén conectados, el cómo se van a comportar eléctricamente la resistencia en un circuito. ¿Ya? Para que lo tengan claro. Bueno, algunos artefactos eléctricos suben de temperatura al funcionar durante algún tiempo, ya que el fenómeno ocurre por parte de la energía eléctrica que se transforma en calor. Por lo tanto, esa energía es desaprovechada. Para determinar la energía que se disipa en forma de calor, se utiliza la siguiente expresión. ¿Ya? La energía va a ser igual a la resistencia por la intensidad al cuadrado por el tiempo y su unidad de medida es Joule. De nuevo, la energía disipada va a ser igual a la resistencia por la intensidad al cuadrado por el tiempo. Por lo tanto, acá tenemos dos circuitos. Uno que tiene 5 ohm, 5 ohm y 3 ohm con una diferencia de voltaje de 6 volts. ¿Ya? Acá tenemos otro que tiene una diferencia de voltaje de 9 volts y la resistencia han sido de 6, de 5 y de 3. O sea, básicamente acá es lo mismo, chicos, pero las resistencias acá están en serie y acá están en paralelo. Acá la diferencia potencial es 9, acá la diferencia potencial es 6. Por lo tanto, ¿cómo vamos a relacionar esto? Primero hay que calcular la resistencia equivalente del circuito número 1. 5 más 5 más 3 me da 13 ohms. ¿Ya? La intensidad va a ser igual al voltaje dividido la resistencia equivalente. El voltaje acá son 6 volts. Por lo tanto, 6 dividido 13 me va a dar la intensidad de corriente, que es 0,46 amperes. Por lo tanto, la potencia va a ser igual a la intensidad por la diferencia potencial, 0,46 por 6 volts. Esto me entrega que la potencia es de 2,76 watts. ¿Ya? Finalmente, la energía disipada va a ser igual a la resistencia por la intensidad al cuadrado por el tiempo. El tiempo, como podemos ver acá, es 1 hora. Por lo tanto, la resistencia equivalente son 13. ¿Ya? La intensidad son 0,46 al cuadrado por 1. Y eso me entrega que la energía disipada es de 2,75 watts por hora. En este caso, ya en este circuito en serie. Vamos a ver en paralelo. De nuevo tengo que calcular la resistencia equivalente. Ya. 1 partido resistencia equivalente va a ser igual a un sexto más un quinto más un tercio. Eso me da 21 treintavos. Por lo tanto, la resistencia equivalente va a ser igual a 1,42. Para calcular la intensidad, el voltaje, que en este caso eran no 6, sino 9 volts, ¿ya? 9 lo divido por la resistencia equivalente y me queda que la intensidad de corriente es de 6,3 amperes. Luego calculo la potencia, ya me da 56,7 watts y la energía disipada finalmente me va a dar la resistencia equivalente, que es 1,42 por la intensidad al cuadrado, 6,3 al cuadrado por 1, dándome una energía disipada de 56,3 watts por hora. ¿Ya? Por lo tanto, esa es la manera en la cual nosotros vamos a ir resolviendo los distintos ejercicios. A modo de cierre se van a llevar estos ejercicios para que los analicen, los desarrollen y puedan analizar y ver algún paso matemático que no entiendan, alguna definición que no entiendan, y lo vemos en la conexión online. ¿Ya, chicos? Eso, que estén bien. Nos vemos. Chao, chao.